Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el Canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico programa-citamedica@yahoo.es o las inquietudes que tengan en nuestra línea 886-8000 y ahora en nuestra línea directa nacional. Hoy les había anunciado que teníamos cirugía plástica, íbamos a hablar de lipoescultura. Lamentablemente pues nuestro invitado no llegó el día de hoy, pero vamos a hablar de esos temas que tenemos también represados, de esas consultas que nos hacen ustedes a través de nuestro correo electrónico. Así que pues a partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para que si usted tiene alguna inquietud nos la puede comunicar y nosotros con muchísimo gusto vamos a darle respuesta a esas inquietudes. Vamos a reprogramar nuevamente a nuestro especialista porque tuvo algún inconveniente el día de hoy. Así que le damos la bienvenida a la doctora Doris. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes. Me encanta estar en este programa tan importante porque me siento muy cómoda aquí, doctor Juan Carlos. Creo que la receptividad de los televidentes que están en esta franja es muy amplia y asimismo, pues como esa comunicación entre ustedes y nosotros así ha sido muy efectiva también. Damos un saludo muy especial a nuestros televidentes de la ciudad de Armenia, Pereira y de las poblaciones vecinas. Y pues que ni que se diga de nuestros habitantes de Manizales. Hoy en un día esplendoroso y maravilloso con un clima verdaderamente delicioso en nuestra ciudad. Doctor Juan Carlos, hoy tenemos para este tema, es muy importante porque se trata de lo que es la vía urinaria, ¿sí? Entonces, recordemos que nuestra vía urinaria, desde la parte embriológica, nosotros tenemos unos cambios que son verdaderamente llamativos. Cuando estamos en la formación del feto, en la formación del embrioncito, recordemos pues como allá en esa parte, primero los testículos y los ovarios, que son las gónadas femeninas y masculinas, se forman en la parte superior y los riñones en la parte inferior. Y ya llegando por allá como a la semana 12, estas dos estructuras giran y allí los riñones quedan en la parte superior y las gónadas quedan en la parte inferior. En ese trayecto, en esa parte formativa que es tan importante, que son los 3 primeros meses de la formación del nuevo ser, puede haber muchas alteraciones. De allí que es tan importante que la mamá embarazadita tenga en cuenta esta situación y no consuma muchos medicamentos que son contraindicados, preciso para evitar que se vayan a producir alteraciones en ese giro que ellos tienen. Así, si nosotros miramos la oreja, observamos cómo la oreja tiene la forma como si fuera un riñón y esto le da al médico posiblemente mucha información de qué puede haber ocurrido en esta etapa y de qué puede haber ocurrido en algún tipo de malformación, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros conservemos la oreja como es y que además observemos si la oreja tiene apéndices o teticas o roticos y cuando ya en la vida posterior después de haber nacido el nené se presentan estas alteraciones, el médico debe estar atento a también hacer una investigación ¿Qué ha ocurrido en las etapas de formación del riñón y de la vía genitourinaria? Entonces, vamos a tener en cuenta que la forma de la oreja, esa orejita que es tan preciosa, que nosotros debemos cuidar, también nos puede estar hablando de alguna alteración en esa etapa, porque las dos estructuras se forman en etapas similares. Entonces, doctor Juan Carlos, ¿recuerdas cómo nosotros en la academia, en embriología, veíamos con tanta detalle todas las etapas de formación del nuevo ser? Así pues que los invito a que ustedes, los médicos que nos están escuchando, no olvidemos que la embriología no solamente se aprende como parte de la academia, sino también como parte del entrenamiento, de la experticia que vamos a adquirir para poder evaluar al paciente. Hoy particularmente empezamos con este tema, con las infecciones urinarias, porque es muy frecuente que nos pregunten, que yo creo que uno de los mayores motivos de consulta que nosotros tenemos en nuestra práctica diaria son las infecciones urinarias.
Esto se ve manifestado sobre todo pues, en personas adultas y sobre todo pacientes adultos mayores, pero uno también encuentra niños. Entonces, ya que tú comenzaste con el tema de la embriología, pues hablamos de cuando un niño le consulta a uno por primera vez o una niña que le consulte a uno por una infección urinaria donde usted le sospeche esto, pues si se corrobora el diagnóstico mediante un examen de orina, hay que hacer una serie de procedimientos. Entonces, anteriormente nos decían pues, que si una niña tenía una infección urinaria, pues probablemente habría que tratarla y ya, pero que si era un niño, entonces habría que hacer una serie de exámenes adicionales para descartar algún tipo de malformación urinaria. Ahora prácticamente pues uno casi que hace estudios en ambos pacientes, porque sobre todo pues en los niños, para descartar patologías como tipo malformaciones de estas que tú nos estás hablando desde la vida embriológica. Entonces un niño o una niña con una infección urinaria, pues hay que tener en cuenta todos estos detalles, porque no puede uno minimizar, sí, es una infección urinaria y ya, y dejarlo pasar. Hay que hacer una serie de estudios, urocultivo, antibiograma, hay que hacer estudios de sus vías urinarias, probablemente hay que mandarle una ecografía de toda su vía renal, es decir, para descartar que no vaya a tener un riñón poliquístico, que no vaya a tener una ectopia renal, que riñones anormales en diferentes sitios, que no vaya a tener solo de pronto un solo riñón, riñones en U, que uno puede encontrar, o algunas desembocaduras anormales de los uréteres en la vejiga y que puedan favorecer el reflujo vésico ureteral y predisponer a infecciones urinarias. Es decir, que un niño o una niña con una infección urinaria, pues inmediatamente hay que hacer una serie de exámenes, no minimizar, no simplemente darle un tratamiento antibiótico y ya, sino que hay que tratar de descubrir que no vaya a tener alguna alteración de tipo de malformación fetal como tal. Entonces, y tenerlo muy en cuenta, porque de verdad, si se deja pasar esto, pues puede evitarse una corrección de alguna de estas patologías a tiempo. Claro, doctor Juan Carlos, entonces lo que hemos dicho, siempre hay que estar con ojos avisores, porque las infecciones urinarias en la primera etapa de la vida pueden llegar a ser situaciones muy graves para el niño. Además, porque la mayor parte de estas infecciones son ocasionadas por una bacteria que es muy agresiva, que se llama la Escherichia coli, ¿sí? Y entonces nosotros debemos tener ojos muy atentos. Qué pena haberte cortado, pero la importancia del tema me hace pensar en muchas cosas, me hace producir muchas sensaciones, porque nosotros como médicos tenemos una gran responsabilidad en lo que es la semiología, en lo que es la interpretación de los síntomas de vías urinarias, y más cuando son niños que en muchas ocasiones no alcanzan a comunicarse porque todavía ellos no tienen la capacidad de hablar. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta que hay algunas situaciones que nos van a alertar con respecto a la presencia de una infección urinaria. ¿Cuáles pueden ser? Simplemente un estado febril, ¿sí? Porque el niño o la niña en muchas ocasiones no alcanza a informar que a ella le está o a él le está ardiendo para orinar. Entonces puede simplemente ser un síndrome febril, pero el tiempo pasa y de pronto le dieron más líquido y los síntomas disminuyeron y la fiebre disminuyó, pero el ardor en ese pacientico también pudo haber disminuido por la cantidad de líquidos, y las cosas se fueron pasando. ¿Cómo observamos nosotros crónicamente a este pacientico? Es un paciente que comienza a estar un tanto pálido, un poquito hipoactivo o muy hipoactivo, que se retrae y que uno dice, pues, pero características como de hipotiroidismo no tiene, ¿sí? Y es un niño que comienza a dormir más de la cuenta. Entonces son síntomas que nos van haciendo sospechar de que posiblemente el niño esté presentando una infección urinaria. Y dos parámetros también muy importantes: son niños que se van quedando corticos en talla y la mayoría de las veces en peso, pero más en talla, ¿sí? Entonces esos niños que de pronto la mamá dice, pues el niño sí come, yo no sé por qué no ha vuelto a crecer lo suficiente, y yo veo que el hermanito sí sigue creciendo y los primitos y el niño no. Entonces tengámoslo muy en cuenta. Niño que se retrae, que se va tornando un tanto pálido, que va estando un tanto hipoactivo y que fuera de eso se desacelera en la velocidad de la talla, vamos a sospechar una infección de vías urinarias.
Por lo tanto, al nené hay que hacerle un examen de orina, que es un tanto difícil también, doctor, ¿sí? Sí. Un examencito de orina, pero hay formas fáciles de realizar el examen de orina. Simplemente la mamá o el papá o la persona que está cuidando al niño, cuando vayan al laboratorio, informan qué edad tiene el nené, porque en muchas ocasiones hay que colocarles una bolsita que se llama Recorín, y en esa bolsita, para no cogerla de la vacinillita del niño y tampoco del baño, porque no se debe, y tener al niño sentadito para tomarla es muy difícil. Entonces simplemente alrededor de los genitales se les coloca una bolsita especial que se llama Recorín, y con esa bolsita, después de haberles realizado un baño adecuado que les van a explicar en el laboratorio, que debe ser con agüita hacia atrás para evitar contaminación, allí de esa bolsita se va a llevar al laboratorio para realizarle las muestras, y eso debe ser en fresco, o sea, no más de 1 hora de haberlo recogido. Hay factores que predisponen a infecciones urinarias en esta etapa de la niñez. Ya cuando están de pronto un poquito más grandecitos, 2, 3, 4 años, comienza ya esa etapa escolar, donde ya comienzan a compartir en su jardín con otros niños, donde ya comienzan a sentarse, por ejemplo, en diferentes baños. Pues allí también es una etapa que, si se ha descartado, por ejemplo, una infección urinaria, una malformación en los primeros meses o años de la vida, pues, y que ya se considere pues que el niño tiene su árbol urinario completamente normal, hay situaciones que favorecen las infecciones urinarias, por ejemplo, como sentarse en baños a veces sin una completa o adecuada higiene. Como ellos manipulan y se sientan y con mucha dificultad a veces esos baños, porque son un poquito más grandes de su talla normal, entonces tienen que rozar toda su parte genital, sobre todo las niñas, en estos baños, y allí pues puede haber gérmenes que pueden subir muy fácilmente a través de la uretra y colonizar y favorecer la presencia de estas infecciones urinarias. Lo otro es que a veces a las mamás les da mucho miedo también lavar muy bien los genitales, especialmente de las niñas, y uno ve que a veces acumulan una cantidad de sustancias en los genitales, en los plieguecitos de los labiecitos menores, donde acumulan unas cantidades de sustancias ahí que también puede favorecer la colonización de bacterias y que el niño y que la niña presente infecciones urinarias. Entonces, el colegio, la mala higiene puede predisponer a estas infecciones también en las niñas, y hay que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo también pues hay que mantenerles un adecuado soporte de agua, es decir, que ellos ingesta de líquidos, para que ellos también estén orinando de manera permanente y pues puedan de esa manera eliminar muchas de esas bacterias o hacer que una orina se concentre, que puede favorecer la presencia de infecciones urinarias. Claro, allí esto es muy importante, doctor Juan Carlos, la parte de lo que es el barrido mecánico, ¿sí? El barrido mecánico no solamente se hace desde afuera, con el agua, cuando nosotros nos bañamos, o cuando se bañan, o en los lugares donde hay bidet, que es ese baño que tiene una duchita, un sanitario con una duchita en la mitad. Ya casi sí. No se ve. Los franceses inventaron eso, yo creo. Bueno, entonces, cuando no solamente se trata del barrido mecánico externo, sino del barrido mecánico interno, que es lo que acaba de comentar el doctor Juan Carlos. O sea, cuando nosotros tenemos un buen soporte hídrico, cuando consumimos una buena cantidad de líquidos, principalmente agua, entonces vamos a tener asimismo un barrido mecánico interno de lo que es la orina. O sea, le vamos a ayudar a ese riñón a que rápido esté filtrando y que esté llevando todo ese líquido hacia afuera, entonces nos está barriendo y la vía urinaria va a permanecer libre. Pero doctor Juan Carlos, no solamente ese soporte hídrico y el de líquidos, dice, como decías tú ahora, nos va a ayudar a la orina directamente, sino que también nos va a ayudar indirectamente desde el intestino, porque cuando nosotros tenemos una materia fecal que esté hidratada, que se desplace fácilmente, entonces va a haber un cofactor menos, que va a ser el estreñimiento. ¿Por qué es tan importante el estreñimiento como origen también de la infección urinaria? Porque se ha comprobado que muchas de las bacterias del intestino
tienen la capacidad de migrar a través de los linfáticos hasta la vejiga y allí va a ser un caldo de cultivo también para ellos. Entonces es muy importante aumentar el consumo de líquidos y tener en cuenta que hay un producto muy importante para que ella permanezca limpia, que es el ácido ascórbico, puesto que este nos va a marcar el pH. O sea que el pH urinario es otra situación también. Cuando nosotros tenemos un pH que esté neutro, nosotros hablamos del pH neutro cuando está en 7, o sea, la cantidad de acidez de la orina. Y hablamos de un pH alcalino cuando está por encima de 7. Entonces, si nosotros tenemos un parcial de orina, que el médico debe también mirar cuando le solicita un parcial de orina al paciente, mirar también el pH, no solamente mirar las cruces de bacterias y si tiene nitritos o si tiene albúmina o si tiene cilindros que le esté hablando de alguna patología ya de vías urinarias altas, también debe mirar el pH, porque ese pH le va a hablar de qué tipo de ingesta tiene el paciente y nos va a dar herramientas para poderle decir a la mamá o al papá del paciente o al mismo paciente que debe aumentar el consumo de cítricos, aumentar el consumo de ácido ascórbico, porque él va a hacer que el pH esté más bajito. Entonces decíamos, el pH urinario cuando está en 7 está neutro, cuando está por encima de 7 está alcalino y cuando está por debajo de 7 va a tender a estar ácido, que nos va a proteger la vía urinaria. Entonces, ¿en cuánto debe estar idealmente ese pH? Ese pH urinario debe estar por debajo de 6 para que la vía urinaria se defienda, ¿sí? Entonces es como tener ahí un soldado que va a estar raqueteando bacterias y echándolas para afuera. La vitamina C, la famosa vitamina C, para que estén tomando, eso ya viene pues no solamente en las frutas, en los cítricos, sino también en las pepitas pues que se pueden masticar y chupar todos los días. Hay otra etapa muy importante que es la etapa de la adolescencia y las mujeres cuando están sobre todo son adultas, jóvenes, que ya las infecciones urinarias se presentan por otro factor adicional que son, por ejemplo, las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales en esta etapa de la vida favorecen mucho la presencia de infecciones urinarias, entonces son mujeres que frecuentemente, casi siempre en esta etapa, tienen el antecedente cuando consultan por una infección urinaria de 1 o 2 días antes de haber tenido relaciones sexuales. Entonces, el hecho de el roce, ese flirteo previo a una relación sexual y el roce del pene con la parte externa de la uretra, de la vulva, de la vagina de la mujer, pues pueden favorecer esta infección urinaria. Además, por el choque de manera permanente durante la relación sexual, hace que se inflame también a veces la parte terminal de la uretra femenina y eso favorece también que se presenten estos episodios, esta sintomatología tan molesta como es la orinadera, el ardor pues para orinar y esa sintomatología tan molesta como que la mayoría de la gente llama la cistitis y que pues nosotros atribuimos a esa famosa como cistitis de luna de miel que llamamos los médicos, precisamente porque ha habido el antecedente de una relación sexual. Entonces mujeres adolescentes, mujeres jóvenes con infecciones urinarias hay que vigilar muy bien el antecedente de tener una relación sexual. El roce del pene con las partes externas de los genitales femeninos pues pueden favorecer esa presencia de bacterias a nivel de la vejiga y dar esa sintomatología de infecciones urinarias. Y esto pues hay que cuidarlo también mucho porque esas infecciones con el paso del tiempo pues pueden comenzar a ser resistentes cuando la mujer está muy frecuentemente con infecciones urinarias, porque si no se hacen unos buenos tratamientos, si la gente a veces se automedica, encuentra, doctora Doris, muchas mujeres que, sí, tengo cistitis y se van y se toman una ciprofloxacina o se toman cualquier pastilla, 1 o 2 días y con eso prácticamente solucionan el problema, pero rápidamente en 1 mes, en 2 meses vuelven otra vez a esa sintomatología. Tengan mucho cuidado con esto que están haciendo, el famoso Uropol, pues que uno encuentra que muchas personas se lo toman, se automedican con esto, pero resulta que se están haciendo un daño a largo plazo porque estas infecciones urinarias están comenzando a crear resistencia y más adelante va a ser de muy difícil manejo y va a ser mucho más complicado hacerle un tratamiento a esta persona adecuado. Así que tengan cuidado cuando tengan esta sintomatología, vayan, consulten al médico para que les mande un tratamiento por el tiempo adecuado
y con los medicamentos adecuados para que no se les vaya a convertir esto en infecciones urinarias crónicas. Aquí has mencionado, doctor Juan Carlos, algo que raya con algo de mucho de lo común, ¿sí? Y es que en muchas ocasiones cuando uno interroga a la paciente y le pregunta, ¿hace cuánto que tuviste relaciones sexuales? Sí, más o menos 2 días, ¿sí? Hay que recordar, y una parte muy importante, es que los hombres son muy asintomáticos de las vías urinarias, ¿sí? Ustedes, pues, por tener una uretra más larga, son más asintomáticos. Las mujeres somos más sintomáticas porque nuestra uretra es muy pequeñita. Y entonces cualquier situación anómala hace que nosotras comencemos a tener más rápidamente sintomatología. Recordemos que los hombres en muchas ocasiones son portadores asintomáticos de bacterias a nivel de su próstata, ¿sí? Por lo tanto, cuando la infección urinaria se hace crónica, se hace persistente en una mujer, también debemos investigar idealmente a su compañero, porque en el líquido espermático pueden venir bacterias también de episodios de prostatitis no tratados o subtratados. Eso como parte importante en cuanto a las relaciones sexuales. Y la otra parte también que tiene que ver con las relaciones sexuales es que muchas parejas utilizan relaciones sexuales anales y luego pasan a tener relaciones vaginales. Ese es un caldo de cultivo, puesto que la Escherichia coli es un habitante casi siempre del intestino. Entonces vamos a estar trayendo bacterias del intestino hacia la vía vaginal, que no es una vía apta para ese tipo de bacterias. Por lo tanto, vamos a realizar una contaminación. Idealmente no debería existir esa práctica, la de las relaciones anales, ¿sí? Pero en parejas que insisten en tener esa práctica, les recomiendo que si van a tener un acceso anal, entonces por favor utilicen condón para esa vía, porque no es prudente tener esa contaminación anterior. Y si son parejas que habitualmente utilizan condón en sus relaciones sexuales, tanto anales como vaginales, pues entonces utilizar un condón diferente. El médico principalmente es un educador y debe hablar en una forma muy clara con el paciente, porque nadie sabe qué ocurre en la intimidad del otro, ¿sí? Y nosotros no tenemos por qué ir ¿qué dijera yo? A ir en una forma inquisidora con ese paciente, más bien una forma educativa para que el paciente sepa por qué es bueno y por qué no es bueno, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta esa indicación que acabamos de dar y les contamos que nuestras líneas telefónicas continúan abiertas a cualquiera de sus inquietudes. Están abiertas, así que si usted tiene alguna inquietud de este tema o de cualquier otro, pues bien pueda, llámenos, que con muchísimo gusto vamos a orientarlos al respecto. A lo que tú estabas hablando del tipo de relaciones, pues claro, nosotros no somos nadie para criticar la manera como en la intimidad cualquier persona tiene sus relaciones sexuales, pero sí les decimos que tengan unas prácticas saludables para que eviten esto, porque uno ve mujeres que de manera permanente están asistiendo a los centros de urgencias, pues precisamente porque han tenido una relación y 1 o 2 días después comienza su infección urinaria. Entonces, otra práctica adecuada pues que pueden tener, si las mujeres manifiestan mucha sintomatología urinaria, pues después de una relación sexual tomar una buena cantidad de líquidos para que favorezca el flujo urinario y esas bacterias que quedaron ahí de pronto pegaditas al inicio de la uretra por la relación sexual, pues puedan ser eliminadas y barridas con la orina. Y por eso se recomienda también a estas mujeres que les pasa esto frecuentemente, pues casi siempre que terminan una relación sexual, ir y orinar para que esas bacterias que están ahí pues se puedan barrer y evitar con esto pues que la infección urinaria ascienda y ya se pueda complicar y convertirse en una cistitis o una infección completamente pues sintomática. Y hay otra etapa fundamental, que es la etapa ya de la vida adulta o adulto mayor. Doctor Juan Carlos, pero escúchame, hagamos un paréntesis ahí. Con el doctor Luis Fernando Uribe, que ha sido nuestro participante aquí en el programa, que ha sido tan importante, hablábamos acerca de las infecciones urinarias y la práctica de relaciones sexuales cuando hay menstruación. Yo creo que antes de pasar a esa etapa de la vida adulta,
acabemos de hablar un poquito de esto. ¿Sí? Bueno, si quieres lo complementas. Bueno, muy bien. Aquí es muy importante, no debemos tener relaciones sexuales cuando estamos menstruando, por varios factores. El pH de la sangre es un pH alcalino y recordemos que cuando hay alcalinidad en el medio puede haber una mayor facilidad de contaminación. Entonces, es un caldo de cultivo. No debemos tener relaciones sexuales en ese momento, por esa causa. Pero además, porque el cuello uterino en el periodo de la menstruación está abierto y las infecciones que se realicen a nivel de tracto genital inferior pueden ascender porque se pueden, el mismo efecto de, ¿cómo decimos?, sifonaje. Mecánico, de presión, sí, de bomba. Exacto, actúa como una bomba donde impulsa todas estas sustancias que están en la vagina hacia adentro del útero porque el cuellito está abierto. Entonces, evitemos tener relaciones sexuales durante la menstruación por esos dos factores. Además, porque se convierte en un caldo de cultivo tanto para infecciones del útero, de la vagina, como de la vejiga. Y ahí sí, doctor, qué pena contigo, ¿quién puede seguir? Pero me parece pero que uno sí ve mujeres muy redondear. frecuentemente que han tenido relaciones sexuales durante la menstruación y días posteriores presentan sobre todo hongos. Sí. Entonces se les favorece la presencia de muchos hongos, entonces después es el prurito, la rasquiña, los genitales enrojecidos y precisamente es que existe también un antecedente. Entonces esto es un caldo de cultivo, ¿verdad?, para desarrollar infecciones sobre todo por hongos, aunque pueden proliferar otras bacterias porque es que en la sangre crece cualquier sustancia, cualquier microorganismo muy fácilmente, así que pues por eso hay que evitarlos. Y viene la otra etapa que les comentaba que es muy frecuente y es donde más consulta la gente, que son los pacientes ya adultas mayores, o adultos, los hombres también, y ya en ellos se presenta las infecciones urinarias por producto de los taponamientos o de las obstrucciones que hacen la próstata. Cuando ya comienza a crecer un poco más, la próstata produce una orina residual, que también esa orina residual que no se mueve de ahí mucho por la obstrucción que hay en la próstata a la salida de la uretra, pues favorecen esas infecciones urinarias. Además, porque muchos de estos pacientes hay que someterlos a cateterismo, a ponerles sondas vesicales, o muchos de ellos tienen sondas vesicales, que es un factor grandísimo para presentar infecciones urinarias. Las mujeres adultas mayores también tienen una uretra muy corta, la falta de estrógenos de esta parte genital, vulvar, hace que se atrofien muchos de estos genitales y también se favorece la presencia, no hay un buen tono de las paredes de la uretra femenina, de la vagina, y por eso hace que se favorezcan mucho las infecciones urinarias. Son supremamente frecuentes. Yo creo que de las cosas que más vemos nosotros en los adultos mayores, casi siempre o se les sospecha una infección urinaria o una bronconeumonía. Precisamente eso es lo que uno casi siempre les investiga. Pero esas infecciones urinarias son favorecidas por todos estos factores. Así que hay que tener una buena higiene, una buena ingesta de agua para que estemos eliminando de manera permanente estas bacterias y no hacerse autotratamientos, porque esto va a empeorar la sintomatología. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Consúltenos por su salud, el programa enfocado en temas de salud, autocuidado y prevención de enfermedades. No se lo pierda, todos los lunes y viernes a las 7 de la mañana, solo por el canal UNE. Nos llamaba Adriana en el intermedio y nos comentaba que su madre de verdad tenía infecciones urinarias a repetición. Y esto pues ella estaba muy preocupada porque ¿qué podía hacer? Pues le queremos decir a nuestra televidente que es precisamente lo que estábamos hablando. En la vida adulta mayor, pues las mujeres, sobre todo ellas, favorecen la presencia de infecciones urinarias a repetición y probablemente le haya pasado alguno de estos factores, que son o tratamientos de pronto mal hechos o la multiresistencia que se va presentando cada día más en estos gérmenes, precisamente porque los tratamientos no se hacen de manera adecuada, por el tiempo adecuado, las dosis adecuadas, y a pesar de que se haga así, pues a veces se van creando mucha resistencia a los antibióticos. Ya como vemos que la resistencia al trimmetoprim sulfa está más del 80%, estamos viendo resistencia a la ciprofloxacina en un 50 hasta un 70%
infecciones resistentes a la ciprofloxacina, precisamente porque ha sido un antibiótico muy utilizado en los últimos 10 años y toda la gente a veces hasta para cualquier cosa se toma una pastilla de ciprofloxacina y con eso elimina su cistitis. Entonces esto ha hecho que las infecciones se vayan volviendo resistentes y que haya necesidad de utilizar unos antibióticos cada día mucho más potentes para poderlas combatir. La infección urinaria, pues en su mamá a repetición hay que considerar varios factores. En el momento en que le dé una infección urinaria, inmediatamente hay que comenzar un ciclo de antibióticos y tomarle una muestra para un urocultivo y un antibiograma. Y después de esto, inmediatamente salga el resultado, no esperar 20 días, un mes para llevárselo al médico, a que el médico allá pues básicamente haga su examen y su valoración de ese examen para poderle mandar un tratamiento, no, sino de manera inmediata para que él, de acuerdo al antibiograma, pues pueda mandar el antibiótico de elección. Vamos a darle cabida a una llamada que tenemos y ya seguimos hablando de este tema. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Gracias. Para comentarles un problemita que yo tengo en las piernas. Pues yo he notado que cuando yo voy a tierra caliente o hace mucho calor, las piernas me dan como una especie de salpullido, como una erupción a la parte de abajo. Y entonces yo quisiera saber si es problema circulatorio y todo. Eso me demora más o menos unos 4 o 5 días y se me va perdiendo. Pero después la pierna me queda como con unos punticos cafés. Entonces así me estoy volviendo las piernas, porque siempre que voy a tierra caliente me sucede eso. Claro que sí, muchísimas gracias por participar con nosotros. ¿Tiene alguna observación, doctora? Bueno, pueden ser muchas cosas. Es muy frecuente que cuando estamos en tierra caliente, el sistema de drenaje, ¿sí?, no alcanza como a estar sacando toda esa cantidad de líquido que se va hacia el exterior de los vasos y podemos tener un aumento del volumen en miembros inferiores. Pero me parece llamativo que usted además esté presentando esos punticos, ¿sí?, porque esos punticos me podrían estar hablando acerca de mucha fragilidad capilar o de que esté ocurriendo algún tipo de púrpura. Las púrpuras pueden ser de muchos tipos. Hay que mirarla, hacerle una digitopresión para poder determinar si es que en realidad sea un problema vascular o que sea un problemita de púrpura, y eso solamente se determina mirando al paciente. Entonces me parece que es muy importante que usted asista al dermatólogo para que el dermatólogo la mire, idealmente cuando tenga los punticos, para que él determine si es que se trata de un caso de púrpura por éstasis, o sea, por la posición y no tanto por el clima, sino por la altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Porque igual cuando usted está en Manizales y hace mucho calor, no le pasa igual, pero cuando está en tierra caliente, sí, o sea, está más abajo más cerca de la altura del nivel del mar, ¿sí? Entonces, podría tratarse de un caso de púrpura. Yo he encontrado, doctora Doris, a algunas pacientes pues, que no solamente manifiestan esto que nos está contando nuestra televidente, sino que también en las piernas, sino que también lo manifiestan, por ejemplo, a veces en los brazos o en el cuerpo. Es como una especie como a veces de alergia al calor. Entonces hay gente que no tolera adecuadamente el calor. Nosotros aquí en Manizales nos acostumbramos a ser muy paramunos. A veces uno baja inclusive a Pereira y está haciendo un calor impresionante y ya comienza a picarle a uno de pronto a veces todo. Entonces lo he encontrado también en algunas personas que mantienen casi que de manera permanente aquí en clima frío, y cuando van a tierra caliente pues aparece una serie como de sarpullido en la piel, o puede ser de los miembros inferiores o de los brazos, y se van llenando como de unos punticos pequeños, como si fuera un microacné en las piernas o en los brazos, y que también favorece la presencia de mucho prurito, de picazón. Y la gente a veces en este afán como de rascarse, de la sensación tan molesta que refiere por aparición de estas lesioncitas, pues se lastima un poco la piel, y entonces ahí es donde posteriormente a venir de tierra caliente le quedan esas lesioncitas 3 o 4 días ahí, y que a veces con cremas humectantes o con otro tipo de cremas pues van desapareciendo un poco. Entonces lo he encontrado mucho como una especie de reacción alérgica a la piel, y sobre todo en sitios en tierra caliente. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Felicitaciones por el programa. Gracias. Muchas gracias. Doctor, espera, hacerles una preguntita. Sí. Resulta de que yo últimamente tengo muchos calambres y adormecimientos
En las piernas. Un segundito y le recordamos a los televidentes que cuando de pronto nos hagan una llamada le bajen el volumen al televisor y se comuniquen directamente por el teléfono para que no tengamos estos sonidos internos aquí que pueden molestar un poquito la comunicación. Así que vamos a ver si ya tenemos nuestra televidente. Piernas y calambres, más que todo en la pierna izquierda, que es donde tengo pues más varices. Sí. He ido a consultar por el vascular. Sí. Y la solución que me dio es que no, pues necesita otra cirugía y yo ya llevo 2 cirugías de ese problema de varices, que cómo más podría tratarlo. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Los problemas de varices, pues las varices van acompañadas generalmente de calambres, de sensación de pesadez, de a veces hinchazón de los miembros inferiores. Y esto es supremamente molesto, y mire que ya nuestra televidente pues dice, yo ya he ido a 2 cirugías de varices y todavía sigo con esta sintomatología. Entonces, a veces hay que ya en este momento utilizar hay 2 elementos que se pueden utilizar para proteger un poco y evitar esta sensación tan molesta también en los miembros inferiores. Uno pues es hacer ejercicio. El ejercicio favorece la circulación y hace que los estiramientos musculares que se realicen previo y posterior al ejercicio pues puedan favorecer que no le duelan o no le den este tipo de calambres de manera frecuente. Entonces, 1 es hacer ejercicio, 2 hacer estiramiento, 3 hay unos medicamentos que se utilizan, el Daflón y otros que se pueden utilizar para disminuir esta sensación de calambre que presentan las personas en los miembros inferiores. Y 3, existe otra sustancia que se llama la difenhidramina, el Benadryl. Hay que pues ir donde el médico, de pronto no muchos lo conocen, pero lo utilizan los cirujanos vasculares, especialmente para personas que tienen calambres, y lo dan en las horas de la noche. Esto produce un poquito de somnolencia, pero además es específico para manejar también el problema de calambres en miembros inferiores. Entonces, son varias cositas que se pueden hacer. De pronto a veces los médicos no están muy enterados de este tipo de cosas, de truquitos que se pueden hacer para manejar esos calambres, y pues le recomendamos o consulte a alguien de pronto que sí lo sepa, o si quiere pues una mayor asesoría, pues podemos hablar posteriormente para decirle cómo realmente lo utiliza y la dosis adecuada para que esos calambres se vayan mermando cada día más. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Felicitaciones por ser unas personas tan excelentes. Muchas gracias. Es rico tener gente tan chévere como ustedes, que nos dan tan buenas informaciones. Muchas gracias. Ustedes saben que estamos aquí para todos los televidentes, lo que quieran compartirnos, y con muchísimo gusto lo hacemos con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Cuéntanos. Mi pregunta es, voy a hacerles 2 preguntitas. Soy una persona de 64 años, estoy tomando colágeno y vitamina C, pero lo estoy tomando en la mañana tan pronto me levanto, no sé qué tan bueno será. Y también que tengo un insomnio, o sea, casi no duermo por la noche. Al otro día me levanto pues normal, yo no me levanto como angustiada ni nada, pero sí, mejor dicho, anoche por ejemplo me desperté a las 2 de la mañana, esta mañana, y no volví a dormir hasta que me levanté. ¿Y a qué hora te estás acostando? Me estoy acostando tipo 10 de la noche o 11, y no duermo en el día. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctora Doris. Bueno, aquí tengo para darle una información sin nada de mentiras. Resulta que en otras oportunidades habíamos mencionado acerca del consumo de colágeno. En la naturaleza hay 2 proteínas que no se absorben. Una que es de origen animal, que es el colágeno, y otra que es de origen vegetal, que es la celulosa. Entonces, cuando nosotros estamos consumiendo colágeno, no estamos haciendo nada, porque el intestino no tiene la capacidad para absorber el colágeno. Pero usted está haciendo una cosa buena, que es consumir vitamina C. ¿Por qué es tan buena? Porque con esa vitamina C que usted consume, con esa sí va a fabricar colágeno suyo. O sea que, pues me parece que seguir consumiendo colágeno es está un perdiendo tanto, la platica. Sí, perdió la platica, sinceramente, pero lo que sí es que continúe consumiendo vitamina C, o sea, ácido ascórbico, en una buena cantidad. Usted puede consumir todos los días hasta 1 gramo, ¿sí? Sin que eso le vaya a molestar. A los pacientes que de pronto
les cae un poquito pesado para su estomaguito, entonces lo pueden consumir en capsulitas, ¿sí? Y también lo puede consumir en frutas. Entonces, vitamina C, sí. Colágeno, no, es bobada. Celulosa tampoco. Le voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Cuando usted tiene estreñimiento, ¿qué le dicen que consuma? Salvado de trigo. ¿Y qué es eso? Celulosa. ¿Por qué? Porque eso va a ir al tracto gastrointestinal y va a hacer que continúe haciendo parte de la materia fecal. En resumidas cuentas, no se absorbe, ¿sí? O sea, le sirve para el estreñimiento. Le sirve para el estreñimiento, exacto. Con la vitamina C, que tiene tantas bondades, entre las muchas bondades que tiene está lo que ahora estábamos refiriendo, que es acidificar la vía urinaria, o sea, permitir que ella permanezca libre de bacterias porque el pH no permite que las bacterias vivan allí. Con respecto a la otra pregunta que usted tenía, es que no todas las personas tenemos que dormir 8 horas. Lo ideal es que uno pueda dormir entre 6 u 8 horas, pero usted es muy clara en decir, yo al otro día no tengo cansancio, no tengo que dormir en el día y no me siento mal. ¿Por qué? Porque es que el ritmo circadiano de cada persona es muy individual. En muchas ocasiones uno con 4 horas de sueño puede estar bien. Hay personas que dicen, yo perfectamente duermo 2 horas y ya estoy listo, ¿sí? O sea que la cantidad de sueño es muy individual. Lo que sí les recomiendo es que usted puede hacer unas prácticas higiénicas antes de acostarse, como son prácticas de estiramiento. Lo que el doctor decía ahora, el estiramiento es muy importante. Hacer prácticas de movimientos multiarticulares, o sea, las muñecas, los dedos de los pies, los tobillos, lo que yo les contaba anteriormente que hacía mi mamá, ¿sí? Que para mí ha sido un ejemplo muy importante. Yoga. Exactamente. Relajarse. Unas casitas de yoga. Exacto. Y comenzar muy concentrada con su mente en blanco a contar de 100 para abajo sin equivocarse. Si se equivoca, vuelve y comienza. No cuente de 10 en 10, cuente de 1 en 1. Ahora, otra práctica que he observado es que muchas personas consumen gotas de valeriana. Yo no se las recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando hay personas que sean propensas a tener taquicardias o taquiarritmias, esta valeriana en gotas se las puede acelerar. Pero sí hay otra forma como puede consumir la valeriana, y es con ese tronquito que venden en el supermercado de valeriana, que uno va y le venden varios tronquitos. Un pedacito de ese tronquito lo puede cocinar con leche y se lo toma antes de irse a la cama. Leche tibiecita, y eso también ayuda a conciliar. Eso le ayuda a conciliar el sueño. Una copita de vino de pronto también. También. Saludable, el vino, pero idealmente que sea un vino tinto, que sea de buena calidad y no más de uno. Sí, y tomárselo tardecito y acostarse un poco tarde también, pues para que no se despierta a las 2 o 3 de la mañana y que se quede ahí todo este tiempo despierta. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Muy bien. Sí, muy buenos días. Sí, bienvenida. Buenos días. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que yo sufro de las manos, ahí me duelen mucho los huesitos de las manos, he ido donde el médico, me han hecho muchos exámenes, me han hecho radiografías y pues no me encuentran absolutamente nada. ¿No le han encontrado artritis o alguna cosa que le hayan dicho? Resulta que mira, a mí me hicieron una esterotomía y entonces pues ya también el dolor no es solamente en las manos, sino que me duelen ya las piernas, las rodillas, y a mí me dicen que será pues que puede ser que falta de calcio, para saber qué tan cierto es y que también qué puedo hacerme o tomar. ¿Cuántos años tienes? 49. Es una mujer muy joven todavía. ¿Tiene deformidad en los dedos? No, yo, o sea, a mí no se me ha torcido ningún dedito ni nada. ¿Le han hecho exámenes para saber si de pronto tiene artritis reumatoidea, un látex AR? Me hicieron radiografías, me hicieron un examen de sangre que se demoró como 20 días para llegar a mi examen y que no me sale absolutamente nada, que estoy bien. Pero a mí ya me confundes porque ya me duelen las piernas, las rodillas para caminar y me dicen que probablemente puede ser que porque me hicieron esterotomía, que uno ya pues ya no menstruar, que uno va perdiendo mucho calcio. ¿Pero los ovarios te lo sacaron o no? Una esterotomía total. Ah, total. Sí, claro que sí. Listo, muchísimas gracias por participar con nosotros. Pues ella tiene una dificultad ahí en el sentido de que al hacerle una anexohisterectomía total, es decir, le sacan los ovarios, pues allí es un factor de riesgo también para que las personas desarrollen eso que se llama la menopausia precoz,
quirúrgica, pues, aunque tiene 49 años y está muy joven, pero pues probablemente esto contribuye a que se exacerben aún más y sean mucho más rápido todas estas sintomatologías derivadas de la posmenopausia, que es acelerar mucho más rápidamente la presencia de síntomas de osteoporosis. Entonces ella, pues probablemente por esta cirugía hace que le favorezca que ya definitivamente no haya ninguna hormona ni estrógenos ahí circulando y que hacen que se acelere mucho más este proceso de osteoporosis. Es necesario que definitivamente esté tomando calcio de manera permanente, porque esto va a evitar y retrasar esta osteoporosis que se le presenta y que definitivamente se manifiesta con muchos dolores articulares, no solamente pues en las manos, en las piernas, sino también puede comenzar con dolores en la columna. Entonces, una recomendación para ella sí es definitivamente tomar el calcio, y también, pero si los dolores continúan, pues pedir una cita con un reumatólogo, un especialista, para que le amplíe un poquito más, le mande unos exámenes un poquito más sofisticados y le descarte otro tipo de artritis que se presenta y que pues a veces con los exámenes básicos que mandan los médicos generales o que mandamos en las EPS o algo así, pues no alcanza uno a diagnosticarlo. Necesita un examen mucho más sofisticado de especialistas, reumatólogos, para poder llegar a un diagnóstico mucho más concreto. Antes de pasar a la próxima llamada, muchas gracias por el volumen de llamadas. Quiero comentarle también a la paciente que en muchas ocasiones a través de la dieta nosotros acumulamos muchos factores proinflamatorios, como que de la dieta, las harinas, los azúcares y los condimentos que no debemos emplear. Entonces, recomendación, por favor, comience a eliminar de su dieta la mayor cantidad de harinas. El pan es muy tóxico, lo ideal es consumir arepa. No utilice azúcares, porque los azúcares y en su refinamiento utilizan muchas sustancias, las cuales también van a pegarse a las partes que están articulares, ¿sí? Y le voy a recomendar, además de la práctica que el doctor le recomienda, es realice ejercicio para que evite la anquilosis o que nos vayamos quedando pegados, ¿sí? Y además de eso, vamos a detoxificarnos. ¿Con qué? Con el aumento en el consumo de líquidos, de agua. ¿Y con qué también nos detoxificamos? Cuando nosotros empleamos cúrcuma y jengibre en las comidas. Entonces, recomendaciones muy sencillas, y debe insistirle a su médico en que le amplíe el portafolio de las posibles causas del dolor, porque no es una buena calidad de vida. Y en este momento tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, Buenos bienvenida. días. Es para hacer, a ver, ¿qué es cierto y que el jengibre sirve para el insomnio? Es que yo sufro muchísimo, entonces me dijeron que tomar agua de jengibre, de ese que viene así en raicita. Yo la pico y le echo agua hirviendo y me la tomo así. Bueno, Claro, sí, muchas gracias. doctor Juan Carlos, el jengibre es un rizoma, ¿sí? Y no tiene mucha injerencia en la parte del insomnio. Más si la valeriana que habíamos dicho ahora, pero eso hay que cocinarlo. Recuerde que hay dos tipos de preparación, una que se hace en cocción y otra que se hace en infusión. Cuando yo tengo plantas que sean de hojitas delgadas, yo puedo hacerlas en infusión, o sea, introduzco estas ramitas con las hojitas en un recipiente con agua caliente hirviendo, tapo y bajo. Esa es la forma de infusión. Cuando yo voy a cocinar es porque las hojas son duras o porque los palitos son duros, ¿sí? En ese caso el jengibre, que es un rizoma, es duro y se debe cocinar, pero este le sirve más para todo lo que son alteraciones a nivel del tracto digestivo y para la parte inmunológica. Les recomiendo más la valeriana. Entre uno menos consuma cosas para dormir que sean productos químicos, mejor, pero también les hacía ahora unas observaciones acerca de lo que era la parte de higiene para el sueño, ¿sí? Doctor, ya nos vamos aproximando dentro de poco al fin de nuestro programa y yo quiero terminar este programa haciendo alusión a algo que habías mencionado anteriormente, y es la disminución en la carga estrogénica y de por qué ese puede ser un cofactor importante para la génesis en la infección urinaria de las mujeres mayores, ¿sí? Resulta que el piso de la pelvis de las mujeres comienza a echar para abajo por efecto de la gravedad y por efecto de del déficit hormonal. Entonces les voy a recomendar. Anteriormente se había dicho que para
mejorar el tono de los genitales inferiores se realizaran los ejercicios de Kegel, que era cuando la mujer iba a orinar, entonces detenía el chorro y seguía. Eso se demostró que es una práctica que no se debe realizar porque se genera una turbulencia y puede además aumentar la incidencia en infecciones urinarias. Entonces vamos a recomendarle lo siguiente: si el piso de su pelvis ha ido comenzando a echar para abajo y los síntomas son que usted tose y se orina, ¿sí?, o que tiene infecciones de vías urinarias a repetición porque en su vejiguita siempre queda un remanente, entonces ustedes antes de desayunar, almorzar o comer, contraigan la vejiga. Eso es muy fácil. Si usted cierra los ojos y se concentra, usted se da cuenta de que sí es capaz de contraer la vagina, ¿sí?, de contraerla. Ese ejercicio también es muy importante para los hombres, doctor, porque ese ejercicio en sus genitales también es muy válido. Entonces vamos a contraer el piso pélvico, la vagina, ¿sí?, y en general el piso pélvico 50 veces por la mañana, 50 veces al mediodía, 50 veces por la tarde. Eso que parece tan sencillo es un ejercicio muy duro, ¿sí?, porque son músculos que no están entrenados para hacer esa práctica, pero el solo hecho de estarlo haciendo 3 veces al día va a generar una marcación de una costumbre. Entonces recordemos, durante 21 días, todos los días nos vamos a acordar, contraer el piso pélvico por la mañana cuando nos sentamos a desayunar, al sentarnos a almorzar y por la noche al sentarnos a comer. ¿Por qué en esos momentos? Porque es más fácil uno acordarse en esos momentos. ¿Y por qué 21 días? Porque el cerebro tiene una marcación. Después de 21 días se crea una costumbre. Se crea el hábito. Sí, exacto. Entonces vamos a hacer eso como un habituario. Vamos a recordar hacerlo y vamos a recordar consumir mucho líquido. A medida que el tiempo pasa, que el piso pélvico va debilitándose por la falta de estrógenos y por el efecto de la gravedad, entonces observamos cómo la vejiguita también comienza a aparecer. Y eso como efecto la mayor parte de las veces porque los partos atendidos por vía vaginal también hacen que todo ese tono de la musculatura pues quede un tanto flácida. Entonces, recomendación para ustedes. Para los señores, por favor, no olviden que ustedes también tienen genitales, que también son igualmente importantes en la existencia, y atiéndanse, por favor, los síntomas tales como, tanto para hombres como para mujeres, la orina espesa, la orina que está oliendo mal. Es que yo cuando voy a entrar al baño tengo que ir a echarle agua primero porque mi esposo entró y dejó el baño perfumado. Vamos a ponerle atención a eso. Entonces vamos a ponerle características de la orina. La orina debe ser clara, la orina debe salir sin dificultades, la orina no debe tener mal olor, tampoco debe tener olor amoníacal, porque cuando huele a amoníaco es porque está demasiado alcalina y eso también nos puede dar la sensación de ardor para orinar. Entonces los invito a que pongamos mucha atención en la orina, a que aumentemos la cantidad de líquido y les cuento que mi número celular es 310-3900-856. Les habló hoy Doris Amanda Henao Serna, su médica amiga y acompañada del doctor Juan Carlos Hurtado. Gracias, doctora Doris. Y también les recuerdo a todos los televidentes que en la línea médica tenemos unos excelentes planes de afiliación para ustedes y sus familias. Estamos haciendo unas promociones increíbles, sobre todo en este mes, para que usted, su familia, los vincule. Son unos precios supremamente económicos al alcance de todos, inclusive puede llegar hasta salirle gratis su afiliación. Así que llamen a la línea médica, pregunten por estos planes familiares, empresariales que tenemos para que usted pueda ser atendido en la comunidad de su hogar, que vaya al médico a su casa, le atienda a su consulta, le ponga los medicamentos para solucionar el problema de urgencia, y si necesita un traslado pues a la EPS porque se complica más de la cuenta, pues tenemos también ambulancias para trasladarlo o hacerle servicio de hospitalización domiciliaria. Es decir que con esto lo que estamos haciendo es prestarles un servicio muy grande a todos ustedes para facilitarles la vida. Cuando ustedes tengan algún problema de salud, no duden en llamar a la línea médica, que allí tenemos estos profesionales que van a estar siempre las 24 horas pendientes de ustedes. Y tenemos el hogar para el cuidado del adulto mayor. Allí tenemos un lugar muy especial para brindarles el cariño, el afecto, el amor y todo ese trato que
médico y de enfermería que usted quisiera que le dieran a su mamá, a su papá, a su abuelo y que lo pusieran en las mejores manos, pues allí tenemos el mejor sitio de la ciudad de Manizales para que usted lleve a sus abuelos a estar en este lugar adecuado en esta etapa tan importante de su vida. Hemos llegado al final de esta Consúltenos por su Salud. Les damos las gracias a todos ustedes por esa participación tan grande que han tenido en nuestros programas y nos vemos el próximo viernes en un nuevo Consúltenos por su Salud. Doctora Doris. Un feliz fin de semana y recordemos que el abrazo es muy importante. Fin de semana, estamos empezando semana. ¡Ay! Una feliz semana.